Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola familias, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este año para la estrategia Somos Familia UDA. Esperemos que todos se encuentren muy bien y que podamos disfrutar de este espacio de aprendizaje en familia. Para las personas que nos acompañan por primera vez, recordarles eh, que Somos Familia UDA es una estrategia que apuesta por la unión de los integrantes de la universidad. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar, empleando como medio la comunicación, las TIC, las tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Yo soy Julián Andrés Marín Mayo, hago parte del equipo de Educación Virtual. Estaré acompañándolos en este espacio. Voy a estar muy atento del chat, de esas preguntas, esos interrogantes, esas emociones que se nos puedan presentar, tanto para las personas que nos acompañan desde Zoom y para las personas que nos acompañan desde nuestro Facebook y Educación Virtual. Nuestro encuentro el día de hoy se titula Preparemos cocas saludables. También recordar algo que también es muy importante, es que nuestros encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten sus conocimientos con nosotros, facilitando procesos de apropiación social del conocimiento. Hoy nos acompaña Ángela Franco. Ella es líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Profe Ángela, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y en este encuentro y bienvenida. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta porque veo mucha gente conectada por acá. Bueno, entonces comencemos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si ya la están viendo. En este momento ya lo podemos ver, o si alguna persona también nos pueden confirmar ahí en el chat, por favor, que puedan ver la pantalla de la profesora. Listo. Perfecto, Bueno, listo. ya. Entonces, listo, ya. Gracias por la presentación, Julián. Bueno, hoy vamos a hablar de cocas. Este es un tema del que me encanta hablar. Me considero experta, pero es porque llevo 33 años cargando coca. De los 33 años, 20 haciéndola yo, ¿cierto? Porque a todos al principio la mamá nos preparaba la coca, ¿cierto? Pero ya hay muchos, inclusive ya hay muchos estudiantes que desde la época de estudiantes ya les toca también a ellos mismos preparársela. Bueno, mi objetivo realmente hoy, además de hablarles de qué debe llevar una coca, es también convencerlos de que llevar coca es la mejor opción, ¿sí? Y de eso me voy a encargar como durante esta conferencia. Vamos a hablar un poquito de por qué es importante el almuerzo, aunque normalmente uno no solo carga en la coca el almuerzo, ¿cierto? Uno a veces también carga entre comidas, carga algunos dependiendo también como de su tipo de trabajo también pueden cargar otro tipo de comida como la cena, bueno, en fin. Voy a hablar un poquito como eso. Generalmente lo que más cargamos en coca es el almuerzo. Entonces vamos a hablar como un poquito de eso. Las razones por las cuales tenemos que comer por fuera y por eso es que a veces tenemos que llevar coca. Algunos errores que cometemos en nuestros hábitos nutricionales en nuestro día a día, la importancia de alimentarnos bien en la universidad, en el trabajo, y hablo específicamente de eso, porque generalmente cuando nos vemos obligados a llevar coca es porque trabajamos o estudiamos, ¿cierto? Bueno, aunque a veces también lo hacemos como por recreación, cuando vamos a un picnic o al jardín botánico, bueno, también aplica, ¿cierto? Vamos a hablar de, obvio que debe tener una coca,
algunos tips de planeación y preparación, los recipientes, que también es importante considerar, cómo, en qué estamos transportando esos alimentos, y al final vamos a ver algunas recetas, y para que quienes de pronto no estén como tan familiarizados o no sean de la comunidad universitaria, les voy a mostrar un proyecto que tengo que se llama COCAS, precisamente, y donde vamos a tener acceso a 20 videos muy cortos de opciones para la coca. Y al final pues vamos a dar algunas recomendaciones. El mecanismo normalmente, pues muchas veces se dejan las preguntas para el final, pero a mí me gusta que me interrumpan, o sea, que no les dé pena, alzan la manito y ya Julián, quien nos está apoyando acá en este proceso, les puede abrir el micrófono si quieren hacerlo en voz alta, o si no, también la pueden escribir en el chat. Pero como les digo, no me molesta que me interrumpan en la marcha, como para que la pregunta, si tienen alguna inquietud, no se pierda como del contexto. Y la idea es que pregunten todo lo que quieran. Así sea algo que uno a veces le da pena preguntar porque le parece muy bueno. Cualquier cosa que quieran preguntar relacionada al tema, bienvenido. Entonces, ¿por qué es importante el almuerzo? Bueno, hay veces que a mí me preguntan como cuál es la mejor comida. Y realmente cada comida tiene una importancia diferente. Para muchos el almuerzo puede ser la mejor o la más importante, pero obviamente no es el tema de hoy, pero el desayuno tiene una importancia fundamental, el almuerzo tiene su importancia, la cena también, porque inclusive hay personas que piensan que comer en la noche es malo, y la comida o la cena, como muchos lo llaman, es una comida igual de importante, ¿sí? El almuerzo tiene una importancia especial, y es porque generalmente en el almuerzo incluimos alimentos que normalmente a veces la mayoría de las personas no incluyen en otras comidas. Ejemplo, hay muchas personas que en el almuerzo es el único momento en que incluyen carnes, por ejemplo, porque probablemente al desayuno y a la cena coloquen otras proteínas, como jamón o como queso, como huevo. Y también, usualmente, aunque no se debería, pero usualmente en el almuerzo muchas personas también es la única comida donde ponen ensalada o verduras. Digo que no se debería porque nosotros deberíamos incluir las recomendaciones que de verduras consumamos por lo menos 2 porciones de verdura en el día, ¿cierto? Que no es tan descabellado que a veces las incluyamos en el desayuno. Yo muchas veces doy muchos ejemplos, porque yo a veces en mis estados o en Instagram a veces comparto como algunas recetas y lo que como casi todos los días. Eh, y pongo muchos ejemplos de cómo incluir también verdura en el desayuno. Me disculpan que me estoy saliendo un poquito del tema, pero me parece como importante también mencionarlo. Y es que, por ejemplo, en el huevo del desayuno podemos poner espinaca, o inclusive también rodajas de tomate, bueno, en fin, hay muchas formas también de poder incluir verduras, pero como les digo, muchos de pronto nos queda más fácil incluirla es en el almuerzo, ¿cierto? Sea porque me como el almuerzo en mi casa o porque vaya a empacar la coca para llevármela a algún lugar, al trabajo o a la universidad. Que inclusive dentro de muchas de las estrategias que yo doy para poder lograr esa meta, que es comernos por lo menos 2 porciones de verdura, hablamos de 5 al día entre frutas y verduras, que normalmente puede ser mucho más fácil que 3 sean frutas y que 2 sean verduras, pero también podría ser 2 porciones de verdura o más. Y es que a veces en esa coca eh, podemos incluir las 2 porciones de verdura, ¿cierto? Normalmente pues puede ser una, pero como a muchos por la noche les da pereza llegar a hacer ensalada, que si la incluyen en la noche muchísimo mejor, al igual que les estoy diciendo en el desayuno, porque deberíamos comer ensalada en almuerzo y comida.
pero cuando por la noche nuestro ritmo de vida a veces no nos da para llegar a hacer verdura o comer ensalada o algo, en esa coca también deberíamos incluir una doble porción de verdura. Ya ahorita miraremos cómo. Listo, entonces seguimos hablando como de la importancia del almuerzo. Entonces, es una de las comidas más importantes del día, pero realmente todas las comidas son importantes. Aporta la energía necesaria para sobrellevar la carga física y mental durante el resto del día. Generalmente es la comida más completa, yo lo venía diciendo. Y bueno, y esta ya lo había mencionado. Eh, las personas hay estudios, por ejemplo, que muestran que las personas que evitan el almuerzo tienden a pesar más que los que comen frecuentemente durante todo el día. Eso tiene muchas explicaciones. Una, por ejemplo, es que, por ejemplo, que saltarse el almuerzo puede acelerar el apetito después que puede causar que luego se coma en exceso. Y las personas tienden a elegir alimentos altos en grasas y en azúcares. Inclusive a veces puede ser como increíble, pero si yo me pongo a calcular las calorías de, de un almuerzo normal, de los que uno carga, hablemos de un almuerzo normalito como un sudado, por ejemplo, un sudado que tenga carne, papas, arroz, ensalada, que es muy común que uno a veces cargue eso en la coca y está bien. Y si eso lo comparo con algo más ligero, como por ejemplo, no sé, un panzerotti, con una gaseosa. Si yo comparo las calorías de un almuerzo básico normal de los que uno empaca con un panzerotti y una gaseosa o un pastel y una gaseosa, puede inclusive que haya menos nutrientes y más calorías en la gaseosa con el pastel en un almuerzo que yo empaque, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, porque uno dice, bueno, uno a veces no almuerza, pero puede que a veces se lo salte, pero también puede que no es que no haya almorzado, sino que comió cualquier cosa porque no cargó, porque no tuvo tiempo, bueno, en fin, ¿cierto? Y también lo que les decía, y es que los estudios dicen que cuando uno omite comidas, cuando va a ser la próxima, generalmente se tiende el gusto más a comer cosas que no son tan saludables. Razones para comer fuera de casa, modificaciones en el estilo de vida, que ya, por ejemplo, por el tema económico, muchas veces la mamá, que era tradicionalmente la que preparaba los alimentos, ya papá y mamá trabajan. Entonces, pues eso tiene que ver también con las condiciones laborales, lo que estaba diciendo, incursión de la mujer en el mundo laboral, los largos trayectos entre la casa y la universidad y el trabajo. Yo recuerdo tiempo atrás que que muchas personas acostumbraban ir a su casa a almorzar y volvían, pero es que ahora ya ni el tráfico da y económicamente también puede salir más costoso si yo no tengo carro, inclusive hasta con carro, pues porque no gasta gasolina y eso. Eh, y venir a la casa, almorzar y volver, bueno, son muchas cosas que normalmente ya usualmente no se hace. Quienes, por ejemplo, trabajamos en la universidad, tenemos solo una hora de almuerzo, entonces tampoco podríamos ir a la casa. Eh, el, el comer por fuera de estatus social, ¿cierto? Es porque yo tengo que comprar un almuerzo, ¿cierto? Entonces, pues muchas personas dicen, inclusive, si hablamos de universidad, yo sé que acá puede que haya muchas personas que no sean de la universidad, pero de pronto tienen idea de que pues obviamente tenemos varias universidades acá en Medellín y que todas tienen estatus muy diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, el nivel socioeconómico de una universidad pública o una universidad privada. Entonces, normalmente en la Universidad de Antioquia, a la hora del almuerzo, uno de los muchachos en las cafeterías, en las mangas, en las mesas con su coca, y de pronto es usual que en otras universidades, por ejemplo, no se acostumbre llevar coca, ¿cierto? Porque puede que tengan una oferta mejor, porque inclusive es lo que digo, mucha gente es más como por su estatus social, como que qué pena llevar coca, ¿cierto? Y realmente ese es otro objetivo que yo tenía en esta presentación y es darle
el estatus que se debe a la coca, porque es que realmente llevar coca no es porque antes se consideraba, o inclusive hay personas que todavía lo piensan, que es que llevar coca, uno lleva coca es porque no tiene con qué comprar un almuerzo. No necesariamente. Obviamente ahorita les voy a contar que sí se debe también más económico y eso es importante, pero, pero realmente uno no solo lleva coca porque sea más económico, sino porque también me quiero y me cuido, ¿sí? Entonces, bueno, otra razón también para comer por fuera es que, bueno o malo, ya tenemos en oferta de comida en todas partes, en todas las esquinas, sea, como les digo, sea buena o mala, pero ya hay mucho negocio de comida y mucha oferta donde comer. Bueno, les hablaba un poquito como de los errores nutricionales que normalmente tenemos, no solo en la vida laboral y académica, sino en general, ¿cierto? También quienes son amas de casa, ¿sí? Bueno, salir de casa sin desayunar, uno de los peores errores, porque el no desayunar también, a pesar de que probablemente yo termine comiendo menos porque me estoy omitiendo una comida, el dejar esos periodos de ayuno también hace que el cuerpo se vuelva ahorrador de energía, que tendamos a comer más en otras comidas, que el cuerpo tiende a almacenar más fácilmente eso que nos comamos después. O sea, puede funcionar, mi metabolismo puede funcionar mejor si hago mis 3 comidas en el día normales, que si, por ejemplo, omito una de ellas. También hablábamos ahora de qué puede pasar cuando se omite el almuerzo. Pero también puede pasar, y es que salí de mi casa sin desayunar, que yo digo, voy a almorzar en la oficina, se me alarga el ayuno de la noche, porque entonces ese alargo del ayuno de la noche también puede ser malo frente al tema del peso. Y también puede pasar que llegué y me enredé o llegué a una reunión y terminé haciendo mi desayuno por allá a las 10 de la mañana. Normalmente así nos levantemos sin hambre, porque hay gente que dice que es que el desayuno no le pasa. Siempre nos levantamos independiente de que tengamos apetito o no, con glicemias bajitas en sangre, y eso está muy asociado a, por ejemplo, peor humor, menos energía, más inseguridad, peor memoria, menor velocidad de procesamiento. Como les digo, independiente que tengamos apetito o no, normalmente como el periodo de ayuno de la noche es el más largo, nos levantamos con bajos niveles de azúcar, eso lo llamamos también hipoglicemia, y eso puede llevar a todas estas cosas. O también puede pasar que es que digo, no me gusta desayunar en la casa, pero cuando desayuno por fuera, en vez de comerme mi sanduchito, mis galletas con queso o mi huevo con arepa, termino comiendo también cosas, pasteles, buñuelos, empanadas, cosas más calóricas y menos saludables en la calle. Comer a deshoras también, ¿cierto? Que no tengamos como unos horarios fijos de comer, que eso también es súper importante. El poco tiempo para comer que a veces hace que terminemos comiendo cualquier cosa, o lo que yo llamaba ahora como esos almuerzos ligeros, que uno a veces puede pensar, bueno, que uno lo hace pues porque simplemente tiene hambre y no planeó bien, o no tiene dónde comer, o no me gusta cargar coca, termino comiendo cualquier cosa. Y como les digo, además que obviamente voy a tener menos nutrientes, puede que hasta más calorías tenga. Y que puede que esos nutrientes, hablando como de la importancia ahora del almuerzo, no siempre los vaya a reponer más adelante. Entonces ahora sí, estamos hablando de, de la coca, ¿cierto? De que por X o Y razón nos vemos obligados por el estudio, por el trabajo, por cualquier otra cosa, a llevar coca. Tenemos dos opciones. Bueno, a llevar coca no, a comer por fuera. Tenemos dos opciones. Yo me veo obligado a comer por fuera a la hora del almuerzo, compro o llevo, ¿cierto? Igual, siempre va a seguir estando eh, la opción de, la opción de llevar, o de comprar, ¿cierto? ¿En qué me debo fijar o cuáles son las preguntas que me debo hacer? Yo elegí 4 atributos, ¿cierto? Uno es la calidad.
la cantidad, la calidad de esos alimentos que me voy a comer. ¿Cuál es el costo? ¿Qué cantidad me están sirviendo y qué tan seguros son? Normalmente cuando yo comparo esas dos cosas, entre yo comprar o yo llevar de la casa, entonces, si nos fijamos en la cantidad, hablando como de estos atributos de los que hablaba ahora, si nos hablamos en la cantidad, normalmente cuando comemos por fuera, eh, nos sirven, generalmente nos sirven un poquito más. Y yo, pues yo no sé, puede que hay personas que tengan más control como de las porciones. Yo me sirvo todo lo que me comen, pues perdón, me como todo lo que me, si vieron lo que acaba de decir, me como todo lo que me sirvan. Eh, Frente a la calidad, yo creo que siempre tendremos que dudar un poquito, porque normalmente en los negocios, por tema de costos, no siempre utilizan, así le sepa uno rico, no siempre utilizan los alimentos o los productos de mejor calidad. Frente a la seguridad, hasta en los mejores restaurantes podemos dudar de la manipulación y yo sé por qué se los digo. Y, y normalmente también es más costoso. Entonces, no tenemos control de las porciones, es mucho más costoso y también estamos sujetos, hablando específicamente no cuando salimos a comer a un lugar especial, sino como las personas que no cargan coca y compran en el día a día, estamos muy sujetos a la oferta que tengamos cerca de nuestros lugares de trabajo o dentro de la universidad independiente donde estudiamos, ¿cierto? Entonces nos tenemos que estar sujetos también como a eso y no siempre pues en todas partes encontramos los mejores lugares. Es más costoso, sí. Ahorita voy a hacer una comparación, pero igual. Eh, yo no sé, yo creo que el corrientazo más barato que uno ya se encuentra, el más barato, lo encontramos en 10.000 pesos. Entonces, cuando llevamos de la casa, tenemos más control en la calidad, ¿sí? Más control en la calidad, porque yo soy la que estoy eligiendo o comprando los productos. Yo adapto las porciones a mi necesidad y ahorramos bastante dinero. Yo hice una pequeña como comparación, como en lo que puede valer. Obviamente, no está actualizado, sabemos que los alimentos ahora están un poquito más costosos, pero igual sigue siendo mucho más barato preparar y llevarlo de la casa. Puede valer 5.000 o un poquito más, hablando como de los insumos que uno gasta en casa. También hice una comparación como con las calorías. Lo que les decía ahora, nos puede valer el doble o un poquito más, pues porque aquí estoy haciendo como el más barato, pero normalmente a veces podemos encontrar almuerzos un poquito más de 10.000 pesos. Y si esto lo estamos multiplicando por 5 días a la semana, y si le multiplicamos al mes, eso es considerable. También hice como una comparación de calorías. Lo que les decía ahora, no solo por el tamaño de las porciones, generalmente cuando uno come por fuera también termina comiendo más grasa, más sal, más sodio, más azúcar, ¿sí? Entonces, estamos ahorrando por todos lados cuando estamos preparando en casa y llevando. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna inquietud, continuamos. Profe, sí, desde Facebook, ¿cierto? Nos preguntan por allí y también nos hacen comentarios porque también no se trata no solamente de hacer esas preguntas, sino esas emociones, esos comentarios Ujú. que nos pueden servir desde lo que nos está diciendo la profesora Ángela. Nos preguntan, ¿qué hacer en momentos de ansiedad luego de ese almuerzo? Como estudiante ha pasado por eso y que come frutos secos, ya sea maní, pero que no le funciona mucho. Y esa misma persona nos dice que él siempre
es factible mejor llevar esas cocas preparadas. Primero, porque se ahorra las filas, el estrés de pensar que tiene que hacer, Ujú. entonces por eso hace que los alimentos y pueda tener más opciones para preparar ciertas cocas que no pueden encontrar en cualquier cafetería. Exactamente, muy bien. Eso me refuerza súper bien pues lo que venimos diciendo, que además no lo tenía considerado, lo voy a incluir en la conferencia. Bueno, eh, bueno, con el tema de la ansiedad es complicado. Todo depende también. Obviamente nosotros tenemos ansiedad por muchas cosas, ¿sí? Por eso yo siempre he dicho que a veces los planes de alimentación también deberían ir acompañados también de un tema psicológico porque, porque a través de la comida también expresamos una cantidad de sentimientos, entre esos como ansiedad por muchas otras cosas, pues, pero bueno, en fin, a ver, lo primero es que a veces, no estoy diciendo que sea siempre la razón, pero a veces tenemos mucha ansiedad después del almuerzo, cuando no hicimos un almuerzo completo. Yo sé que a veces no lo tenemos completo o por temas de disponibilidad de alimentos en casa o también inclusive por temas de uno dice, ay, bueno, voy a cuidarme, entonces voy a servir poquito, pero a veces cuando almorzamos mal, cuando almorzamos muy poquito, pasa eso. Y es que pasamos toda la tarde con ansiedad. Y puede ser peor almorzar poquito y picar toda la tarde que almorzar bien y quedar satisfechos y de pronto ya hacer un alguito más moderado. Puede ser una causa. Pero bueno, también pasa y es que así almorcemos muy bien. Uy, hay días que uno está ansioso y quiere seguir y seguir comiendo. ¿Cuál es la idea? Si mi tema, obviamente, si mi tema es un tema de control de peso, porque es que no siempre, a veces caemos en el error de que uno diga que es que siempre hay que comer poquito. No, todo depende de mi necesidad. Voy a dar un ejemplo, voy a dar el ejemplo mío. Yo tengo un peso saludable, pero soy muy ansiosa por la comida. Donde no fuera nutricionista sería obesa, porque yo quiero comer todo el día. Trato de controlarme y me subo de peso fácilmente. Entonces yo sé que debo almorzar moderado, que mi algo no debe tener muchas calorías porque sé que me subo de peso fácilmente. Entonces la recomendación es recurrir a cosas que me satisfagan, pero que no me aporten muchas calorías. Si es el caso de la persona que lo preguntó. Porque si yo no tengo problemas de peso, soy un deportista, soy muy activo, pues puedo picar en la tarde todo lo que quiera siempre y cuando obviamente sean elecciones saludables. Los frutos secos es una buena opción porque al ser grasita, es una grasa saludable, pero al ser grasa dan mucha saciedad. Pero si no te funciona, pues la idea es poder mezclar varias cosas durante la tarde. Pues cuando uno es ansioso tiene que comer como varias cositas que den saciedad. Las cosas que más saciedad dan, la grasa o la proteína. Entonces podría ser cargar unos cuadritos o unos cubitos de queso, además de cosas que uno debe comer en entre comillas, además de la fruta, porque no siempre la fruta le calma a uno ansiedad, que normalmente pues todos los nutricionistas dicen, no, es que entonces coma fruta, pero yo sé que cuando uno es ansioso, come fruta y que antes le da como más hambre. Entonces puede ser que esté la fruta, pero acompañada de otras cosas. Los productos integrales dan mucha saciedad, la granola, la avena, unas galletas integrales, mezclar varias cosas, pues por ejemplo, las nueces con fruta, un trozo pequeño de queso también para picar en la tarde. Si no te calma, por ejemplo, bebidas no azucaradas que también pueden ayudar, un té no azucarado para estar tomando en la tarde. Un yogur bajo en grasa, pues un yogur, por ejemplo, los yogures griegos que son tan altos en proteína también dan mucha saciedad. Entonces, la recomendación, por ejemplo, en entre comidas para personas ansiosas, yo nunca les digo coman fruta sola porque yo sé que eso no funciona. Eh, es mezclar
fruta con otras cosas, fruta con algo integral, fruta con nueces, porque es importante que la fruta esté ahí en ese espacio, no, como les digo, no necesariamente sola. También puede ayudar mucho, yo me ayudo mucho a eso, por ejemplo, la gelatina, pero gelatina sin azúcar, porque cuando consumo gelatina azucarada es como si me estuviera tomando un frutiño de todas maneras. Entonces es como recurrir a cosas saludables que pueda picar, pero que tampoco me aporten muchas calorías, si es el caso de la persona que deba controlar su peso. Bueno, ahora sí vamos a mirar qué debe tener una coca. Entonces, siempre es importante que haya un alimento fuente de proteína, siempre. Eh, puede ser carne, puede ser pollo, pescado, atún, pero para quienes sean vegetarianos, por ejemplo, o veganos, esa proteína es una leguminosa, y cuando digo leguminosa me refiero a frijol, a garbanzo, a lentejas, arvejas secas, e inclusive también recurrimos a leguminosas cuando por alguna razón no pueden, y sabemos que pueden haber condiciones especiales ahora, pues en esta pandemia dejó muchas secuelas económicas en muchos hogares, y sabemos el costo que tiene la carne ahora. Si yo tengo un plato con frijoles, alguna verdurita y un cereal como arroz, por ejemplo, puedo hacer una proteína o asemejarme a una proteína casi igual a la de una carne, y es una buena opción. Hay algunos, por ejemplo, como yo, pues yo lo digo porque, no porque sea el ejemplo ideal, pero es un ejemplo. Eh, hay quienes, por ejemplo, por temas ambientales, yo lo hago también por un tema de salud y ambiental, y no hay necesidad de llegar a ser tan radicales como a ser vegetarianos, pero yo 1 o 2 días a la semana trato de hacer un plato vegetariano porque eso, así sea un solo día, contribuye mucho al tema medioambiental. Eh, también entre días puede que esa proteína sea huevo. No es bueno que si no tenemos o carne o leguminosa, esa proteína siempre sea huevo, a pesar de que el huevo es una proteína de muy buena calidad, pero eventualmente puede ser la proteína de mi plato si no lo hago todos los días. Estoy hablando más en el espacio del almuerzo como reemplazo de la carne. Es muy importante que haya harinas. Yo siempre en todos los espacios que me escuchen hablar, siempre voy a decir que soy defensora de las harinas, porque siempre, generalmente, son alimentos que la gente piensa que son malos o que comer harinas en todo momento es malo, ¿no? ¿Qué pasa? Que que tenemos que saber guardar el balance. No pueden ser muchas, pero tampoco pueden ser cero, y no necesariamente siempre tienen que ser poquitas. ¿Cuáles son las harinas? Normalmente son 2 grupos de alimentos que nosotros lo llamamos cereales, como el arroz, todo lo proveniente del arroz, del trigo, de la avena, eh, la cebada, el maíz, todos los derivados de eso son cereales. La papa, el plátano, la yuca hacen parte de otro grupo que se llaman plátanos y tubérculos. Entonces, el almuerzo, todas las comidas del día deben llevar harinas. Que la cantidad que nos comamos cada quien, como lo mencionaba ahora un poquito, va a depender de la necesidad de cada persona. Que la dieta más estricta que yo hago no tiene menos de 5 harinas. Y hablando de una dieta estricta de 5 harinas, perfectamente me permite comerme una en el desayuno, 1 o 2 en el almuerzo, una en el algo y una en la comida. Estoy hablando de una dieta estricta, pero que si es una dieta normal podría ser un poquito más. Que es malo comer exceso de harina, sí. Que debemos cuidar la cantidad, sí. Que debemos cuidar la calidad, sí. Porque no es lo mismo que yo me coma en mi desayuno una arepa, que si soy adolescente o deportista o soy muy delgado y puedo cuñar esa arepa con unas galletitas, unas tostadas, un pancito, a comerme, como veo a veces en la calle los muchachos antes de entrar a la universidad, unos salchichones con arepa frita o papas rellenas o cosas de ese tipo. Entonces la calidad es importante cuidarla, que no es lo mismo en mi almuerzo comerme mi arroz, mi papa, mi plátano o pastas, a comerme pues una cantidad de harinas que a veces están
no sé, la tajada, el arroz, la arepa, la mazamorra, o sea, ¿cierto? O sea, hay casos de casos. El caso es que mínimo, yo estoy diciendo que las harinas son fuentes de carbohidratos complejos que son nuestra principal fuente de energía. Entonces, debo tener siempre harinitas, que las debo controlar en algunos casos, pero siempre debe haber harinas en cada plato. Que el almuerzo o la coca, ¿cuántas debe tener? Vuelvo y digo, depende de la necesidad de cada quien, mínimo una, promedio dos, pero podrían ser hasta tres, ¿cierto? Dependiendo del caso. Que normalmente lo que uno incluye ahí en el almuerzo, y esa energía es importante. A veces cuando tenemos pocas harinas en nuestra coca, es lo que nos vuelve ansiosos por el dulce toda la tarde. Entonces también de pronto, no sé cómo cuál es el caso de la persona quien hizo la pregunta en Facebook, pero a veces también esa ansiedad en la tarde es cuando incluimos muy pocas harinas. Entonces podemos que tengamos arroz, que tengamos quinoa, que tengamos maíz, que tengamos papa, plátano, que a veces, por ejemplo, como voy a mostrar algunos ejemplos, el almuerzo, la harina del almuerzo también puede ser un pancito o una arepa porque de pronto no alcancé a hacer papa, plátano y puede ser el acompañante de una carne con alguna verdura o cuando llevo un sándwich o cuando llevo una hamburguesa hecha en casa, pues el pan es una buena opción como harina del almuerzo. Que las verduras son innegociables. Uno ve, por lo menos pues yo que trabajo en la universidad, a veces lo que ve uno en las bocas de los muchachos no es que realmente sean malas, sino que a veces sí llevan muchas harinas, pero no están acompañadas de verduras, que pueden ser frescas, cocidas, en conserva, inclusive hasta enlatadas. Hay algunos enlatados que vienen sin conservantes. Bueno, pueden estar mezcladas con frutas, en fin, pero es importante siempre que esa coca lleve verduras. Ahorita voy a dar como algunos tips porque hay algunas personas que no llevan ensalada porque les llega escurrida. Bueno, por ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y las grasas también son importantes en la alimentación. Vuelve y juega un poquitico como similar a las harinas, y es que hay que cuidar la calidad y la cantidad, pero nuestra alimentación debe tener grasa, porque es parte de una alimentación saludable. Utilizar pequeñas cantidades de aceite para preparar el arroz, las que utilizamos, inclusive para voltear una carne, unas tajadas, que tratar de no hacerlo como en fritura profunda que absorben tanta grasa, pero si uno utiliza pequeñas cantidades es importante, inclusive que haya en aceites, o inclusive el aguacate es grasa y es una grasa de buena calidad que podemos incluir en nuestras cocas, la mayonesa, nueces y semillas. También podemos incluir en entre comidas, pero también en la preparación del almuerzo. Pero básicamente, entonces, para el resumen, siempre debe haber algún alimento fuente de proteína, siempre debe haber entre 1 o 2 porciones de harina, que no falte la verdura, y algunas grasas que van prácticamente la mayoría de las veces más como inmersas en la preparación, o a veces incluido en las ensaladas como nueces y semillas y el aguacate. Ahora voy a mostrarles unas fotografías y quiero que me pongan en el chat si les parece bien o no, si les parece saludable o no, y si les falta algo. Entonces voy a mostrar este primer plato y quiero que me digan cómo lo ven, si les ven si lo ven muy saludable y qué le puede faltar a este plato. Entonces ya abrí el chat y voy a estar como pendiente. Falta la proteína, no tiene proteína, muy bien. Exactamente. Entonces, ¿se ve saludable? Sí, se ve saludable porque está la papita cocida, porque hay mucha verdurita, pero así se vea saludable, no está balanceado porque falta la proteína. Entonces, ¿qué le pudiéramos poner ahí? Una carnita o unos frijolitos, ¿cierto? Vamos para esta. Yo quiero que me digan una pechuguita. Muy bien, sí. ¿A esta qué le falta? ¿Cómo lo ven? ¿Y está bien o le falta algo? Le falta la harina. Le falta el carbohidrato, le falta la harina, un cereal, muy bien. Normalmente hay muchas personas que pueden decir que un almuerzo súper saludable es carne y ensalada, ¿cierto? Cuando empiezan a hacerse la autodieta o empiezan a cuidarse porque necesitan bajar unos kilitos, empiezan que el almuerzo es carne y ensalada.
como les digo, así se estén cuidando, así estén haciendo la dieta más estricta, mínimo pongan una harinita. A eso le podemos poner una porcioncita de arroz sin problema, una papita, un platanito asado, un pancito para poner esa hamburguesa, ¿sí? Pero es importante. Entonces, se ve bien, sí, la carne es una carnita asada, tiene verdura, muy bien, nos falta la harinita. Bueno, ahora díganme ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? Le falta ensalada, le falta la verdurita, está un poquito pasadito en grasita, ¿cierto? Porque está la papa frita, el pollo frito. No es malo, no es malo inclusive que en nuestra coca tengamos papas fritas. Si tiene la air fryer, mucho mejor, porque ahí eso es maravilloso, hacer papas fritas. Quienes de pronto no tengan la air fryer pueden fritar sus papas. No es malo, no es malo porque igual no es lo mismo cuando yo me como unas papas fritas en mi casa que cuando me las como en la calle, porque además controlo la calidad del aceite con que las estoy preparando. Y luego, si no las hice en la air fryer, las puedo poner, si las hice fritas, las puedo poner luego en un papel absorbente, quitar, quitar el exceso de grasa, pero tratar de que cuando fritemos algo, no hayan dos fritos en un mismo plato. Es decir, yo quiero papas fritas, me llevo mejor un pollito volteadito en un poquitico de aceite o asado o una carnita asada, ¿cierto? Como no mezclar muchos fritos como en el mismo plato. Es muy bien. Acá, por ejemplo, como cuando comemos pollo frito en la calle y tenemos la opción de ponerle unas papas que no sean fritas, mucho mejor. Bueno, Daniel nos está diciendo por acá que las proporciones de estos alimentos deben ser pequeñas. Sí, sí, inclusive también, como les digo, hay casos, no todo el mundo tiene que comer poquito. Yo sé que tengo que comer poquito, pues, pero poquito es que siempre pongo mi proteína, mi ensalada, y siempre pongo 1 o 2 porciones de harina, trato de no excederme más. Si es un joven, los adolescentes que tienen requerimientos calóricos tan altos o un deportista, obviamente puede poner un poquito más de harina. Bueno, acá es como para que hagamos también una pausita y el comentario, por ejemplo, de que no olvidemos las entrecomidas. Estamos hablando como de la copa, generalmente nos estamos refiriendo al almuerzo, pero también es aconsejable que empaquemos en la coca o en la lonchera, en lo posible las entrecomidas, porque siempre pasa, nos da hambre por la mañana o por la tarde, no siempre hay lugares donde uno sí tiene acceso a algunas cosas saludables, no siempre, inclusive a veces hasta las cosas saludables a mí me da rabia porque a veces lo saludable generalmente también termina siendo más costoso, eh, pero es más fácil, por ejemplo, poder empacar mi sanduchito desde mi casa con jamón y queso, o unas paquetico de galletas, o el paquetico de nueces, o las frutas, o el yogur, que normalmente en la calle entonces también más fácil nos encontramos un frito, una empanada, una dona, un pastel, que los hojaldrados así sean horneados. Quien sepa cómo se hace el hojaldre, eso es una cantidad de grasa impresionante que no se come sin darse cuenta. Entonces también, no solamente pensemos en empacar la coca del almuerzo, sino que también, ojalá, llevemos las entrecomidas. Ahorita vamos a empezar entonces con el tema de la preparación. Para un poquito de agua. Voy a mirar si hay más preguntas. No, listo, entonces sigamos. Hay algo, yo aquí lo tengo muy chiquito, pero me parece como tan importante. De las cosas más importantes para quienes cargamos coca, para mí es la base de todo, es planear, que de las cosas más horribles es uno llegar por la tarde y decir, ¿y qué llevo mañana de coca? Eso da mucha pereza. Entonces uno empieza, abre la nevera, ¿y qué tengo en la nevera? Si yo no planeé,
Yo a veces realmente no entiendo. Yo le digo a mis compañeras que no hacen menú. Y entonces, usted, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen todos los días? Cuando mercan, compren siempre lo mismo. ¿Cómo hacen para mercar? ¿Cierto? ¿Cuál es la recomendación? Cuando yo sé, yo llego todos los días y yo ya sé cuál es el menú. Entonces no me da pereza ni tengo que gastar tiempo en pensar qué, ni ajustarme a lo que tenía en la nevera, porque a veces cuando nos ajustamos a lo que tenemos en la nevera, terminamos haciendo como siempre lo mismo. Pues la recomendación es, yo me siento los fines de semana, a veces sábado, a veces domingo, y empiezo, o a veces los viernes. El lunes voy a, entonces empiezo a buscar. Yo tengo, yo tengo aplicaciones, hay una aplicación, no sé si la conocen, pero en el celular que se llama Pinterest, entonces yo bajo menús que me llaman la atención en Instagram, en Internet, ya tenemos, ya, en la pandemia nos llenaron también de recetas y de cosas y de videos de recetas, en revistas, en libros, empiezo a mirar de cosas que he aprendido, porque yo también soy cocinera, pues estudié gastronomía, entonces de muchas cosas empiezo a mirar. Yo el lunes voy a preparar esto, el martes voy a preparar esto, el miércoles esto, el jueves esto. No puede, a veces, hay veces que uno dice, ay, el viernes no voy a preparar y compro, pero bueno, ya es un día a la semana y no importa tanto. Eh, con base en ese menú, merco. Hay cosas que no merca cada 8 días. Normalmente, pues, y recomiendo, por ejemplo, hay carne que uno a veces sí mantiene congelado, hay cosas, por ejemplo, de productos no perecederos que no mantiene, como el arroz, como las pastas, como los frijoles, como las lentejas. Pero, por ejemplo, el tema de las frutas y las verduras, a veces se compran pues generalmente se compran cada 8 días. Entonces, a mí se me ocurrió hacer unas pastas con champiñones y no tengo champiñones. No siempre tenemos el supermercado cerquita o la tienda cerquita o si uno tiene un edificio que le da pereza bajar. Entonces, es importante, inclusive también con el tema de evitar pérdidas y desperdicios. Cuando uno merca, tiene un menú, a veces o deja de comprar cosas que pudiera incluir chéveres en la coca o compra cosas que no utiliza y se me dañan en la nevera. A muchos nos ha pasado. Compramos 1 kilo de tomate, compramos una coliflor porque la vimos muy bonita, pero finalmente no la utilizamos porque no la teníamos planeada o se nos olvida en la nevera, en fin. La recomendación es que hagamos un menú y con base en el menú merquemos, y porque si tenemos un menú, ya garantizamos que tengamos todos los ingredientes. Evitamos desperdicio, como les decía ahora, tenemos una alimentación más variada porque las personas lo que me dicen a mí es que también se cansan de comer la coca y que no tienen ideas. Y ahorramos tiempo de tener que pensar qué voy a hacer mañana de coca, ¿cierto? Es muy importante en lo posible hacer esa planeación. Con la higiene también, tratar de lavar y desinfectar frutas y verduras, descongelar adecuadamente, por ejemplo, cuando congelamos carnes, tratar de que las congelemos en porciones individuales, con bolsitas o bueno, como sea, pero que yo cuando vaya a descongelar solo descongele mi porción, porque, eh, porque cuando tenemos que descongelar el bloque completo, congelar y descongelar puede ser un riesgo también de contaminación y de reproducción de microorganismos. Por eso es importante que si vamos a preparar una sola coca o dos, tratar de que yo pueda sacar mi porción individual. Bueno, cargar la vinagreta aparte. Ahorita les decía, una eh, de las principales razones por las cuales mis pacientes me decían que no cargaban ensalada era porque les daba presa, porque las verduras se deshidrataban, a veces les llegaba la lechuga marchita. Cuando vayamos a hacer ensalada o a cargar ensaladas frescas, es muy importante no agregar la vinagreta en el momento que las preparamos y en el momento en que nos vamos a consumir. A la lechuguita, al tomate, al pepino, a la zanahoria, a ninguna verdura le va a pasar nada
ahí empacadita fresca. Mientras no le agreguemos la vinagreta, porque la vinagreta tiene ingredientes, la mayoría de las veces como sal, que lo que hacen es deshidratar las verduras y en el momento en que no las comemos ya están aguadas. Entonces siempre carguemos un recipiente aparte para cargar la vinagretica. Yo a veces lo que hago inclusive es ni siquiera hacer vinagreta, sino que parto un limoncito y lo echo en la misma ensalada y cuando me la vaya a comer echo un limoncito y un poquitito de sal. O si queremos hacer alguna vinagreta aparte, que normalmente pues las vinagretas siempre llevan una parte ácida y una parte grasa, siempre mezclamos un poquitico de limón con un poquito de aceite, o si, la parte ácida puede ser limón, puede ser vinagre, eh, puede ser lo que llamamos pulis, que es como un cerdillito de alguna fruta, como maracuyá, también puede ser esa parte ácida, vinagre balsámico, y la parte grasa puede ser un poquitico de aceite de oliva, pero también puede ser yogur, también puede ser mayonesa, puede ser crema agria. Bueno, Profe, eh, qué pena, hola. Que creo que nos han hecho varias esta pregunta de cómo planear nuestro menú semanal o cómo planear esas cocas o ese menú o antes de realizar pues como la compra de alimentos. Resulta que el año pasado más o menos, en abril o mayo la profesora nos estuvo acompañando y de hecho por allí les voy a compartir un enlace de YouTube donde podemos encontrar cómo planear nuestro menú semanal para las personas que deseen interés y conocer qué más bueno. sobre el menú. Lo pueden hacer ahí, ya les compartí el enlace. Muchas gracias, Listo, Miguel. Ah, con súper mucho chévere. gusto. Sí. Sí, en esa conferencia nos dedicamos todo el tiempo a mirar era cómo planear. Bueno, Exactamente. por aquí todavía no me voy a pasar a eso. Bueno, con los recipientes ya vamos para allá. Importante, pues obvio que sea adaptado a las porciones adecuadas para cada persona. No sobra decir que el cierre sea hermético, que podemos cargar y es válido cargar en papel aluminio o papel chicle, que es lo que llamamos el vinipel, que el papel aluminio con mucho cuidado, pero más que todo para quienes calentamos la comida en horno de microondas, porque el papel aluminio no se puede meter a horno de microondas. Y que siempre tengamos lo que les decía ahora, un recipiente pequeñito si queremos cargar como la vinagreta. Recomendaciones para que no nos cansemos de cargar coca, que es una queja muy recurrente, que esas cocas sean variadas en medida también de mis posibilidades económicas, que haya diferentes texturas, colores, sabores, y eso lo logramos cuando planeamos bien, que a veces hacer preparaciones preliminares pueden ayudar mucho, no siempre congelados. Hay quienes no les gusta, a mí particularmente, no es porque sea malo congelar, conserva el valor nutricional de los alimentos. A mí es porque no me gusta la comida, luego descongelarla, pero es algo personal, no porque no sea adecuado. Pero hay personas, por ejemplo, que sacan el tiempo un fin de semana y cocinan frijoles, lentejas, bueno, diferentes recetas, y a mí me parece muy ganadora, pues que yo tampoco tengo mucho espacio en la nevera, pero para quienes tengan la posibilidad de hacerlo, a veces lo que hacen es preparar la comida toda la semana y congelarla y van sacando y descongelan. Pero también puede servir que yo tenga adelantado algunos cortes y que no sea ni siquiera para congelar, sino para refrigerar. Yo puedo tener adelantado y eso a veces ahorra muchísimo tiempo. El brócoli escaldadito, uno puede sacar ya los brócolis, sacar las florecitas del brócoli, escaldarlo es pasarlo por agua caliente, pongo agua de bullir y una vez hierba, pues de bulla, paso el brócoli y eso le da un color mucho más verde y me lo conserva, entonces yo puedo ya tener el brócoli guardado en la nevera sin necesidad de congelarlo. Puedo tener ya tiritas de cebolla, tiritas de pimentón, tiritas de zanahoria, y con eso puedo hacer un salteado con pastas, puedo hacer un salteado con arroz, hacer muchas preparaciones, o hacer inclusive solo saltear las verduras y llevar una ensalada caliente. Bueno, hay muchas cosas que que nos pueden ayudar también a que ese preparar para el otro día sea mucho más fácil, porque también es un tema de tiempo. Otra excusa es el tiempo, pero, pero realmente hay recetas muy fáciles y muy rápidas. Ahorita les voy a mostrar algunas.
quiero que retomemos el tema de los recipientes. ¿Cuál es el recipiente más adecuado para cargar esa coca? Podríamos decir que lo más higiénico es el vidrio, porque no absorbe olores, porque se lava, ¿cierto? Que a veces el vidrio, hay personas que no les gusta porque es más, en la lonchera pesa más, porque también está en riesgo de que se quiebren, pero puede ser lo más recomendado e higiénico para cargar las cocas de vidrio. Sin embargo, el plástico también está bien. Lo importante es que sea un plástico apto para el transporte de alimentos. Y eso es lo que quiere decir estos numeritos. Normalmente las cocas plásticas tienen un numerito por debajo que está encerrado en un triangulito. Y esos numeritos lo que nos dicen es el tipo de material con el cual está hecho la coca. Entonces, por ejemplo, el 1 es el PET, que es muy común, es con lo que hacen las botellitas, las botellas plásticas para las gaseosas, para las aguas, que es de un solo uso, ¿cierto? Es de un solo uso porque cuando se reutilizan y con la temperatura sueltan sustancias tóxicas. Es por eso que nosotros no debemos reutilizar las botellitas, que a veces uno guarda la botellita del agua para empacar juguito, para seguir tomando agua, eso no se debe, es de un solo uso, o sea, que me lo tomo y lo boto. Por eso es importante, si vamos a cargar bebidas, cargarlas en un termo y no en botellitas reutilizadas. Entonces, los que tienen esta flechita es porque son los plásticos aptos para el transporte de alimentos. O sea, que nos debemos fijar que nuestras cocas por debajo tengan o el número 2, o el número 4, o el número 5, que son los que no sueltan sustancias tóxicas y por tal razón son aptas para el transporte de alimentos. Entonces, no son aptos los que tengan 1, los que tengan 3, los que tengan 6 y los que tengan 7. Son solo aptos 2, 4 y 5. Entonces se fijan en sus cocas por debajo. Normalmente pues las cocas son o 4 o 5, pero no faltan otros plásticos. Inclusive por esa razón tampoco podemos reutilizar otras cocas de otras cosas que a veces compramos por ahí porque no siempre tienen estos numeritos. O reutilizar las cocas de, no sé, voy a decir una bobada, pero no falta quién, de jabones o de otras cosas. Bueno, aquí tengo varios ejemplos de menú. Yo soy muy amiga también por el tema de tiempo y muchos de mis menús generalmente son así y yo los llamo de plato único y es que en una sola preparación tengo todos los ingredientes. Por ejemplo, esta me encanta porque además no necesita calentarse, es una ensalada fría de pasta. Entonces uno cocina la pasta normal, ¿cierto? Y mezcla verduras frescas. Aquí tengo, por ejemplo, el brócoli que solamente tiene el escaldado, o sea, están pasaditos solo por agua caliente. Tiene tiritas de zanahoria, tiene tiritas de pimentón, tiene la pasta, antes ya tengo la verdura, ya tengo la harina en la pasta. Y en este caso, generalmente está la hago con pollo desmechadito o con atún. En este caso, por ejemplo, un día así como de rapidez. Y era unos cubitos de queso con jamón, que también es una buena opción entre días como reemplazo de la proteína. Y la grasita era una mayonesa casera. Que la mayonesa, como les digo, si es hecha en casa, pues no va a tener conservantes y es muy fácil hacerla. Pues lástima que, digamos que hoy no lo planeamos para hacerlo práctico, pero se las voy a decir porque es muy fácil de hacer. Y una vez ustedes prueben la mayonesa hecha en casa, no hay marca que sepa más rica. Ya hasta la foto me sabe a colmo. Y hacer mayonesas, de verdad, esa prueba de, como digo yo, de tontos. Lo ponen en una licuadora, un huevo. Por cada huevo voy a utilizar 160 mililitros de aceite. Si no tienen un medidor,
160 mililitros es como, como 2/3 de pocillo, 2/3 de pocillo. Entonces, ponen a licuar un huevo, un segundito, como que prenden un ratito y apagan. Agregan una cucharada de algún ácido, sea limón o vinagre o de frutas o blanco. Licúan otro ratito, un ratico chiquito. Y ya después empiezo con la licuadora prendida a agregar el aceite en forma de hilo a medida que voy licuando. Entonces, primero echo el huevo, licúo un poquito, le agrego el ácido, licúo un poquito, y luego voy echando por cada huevo los 160 mililitros de aceite. Si voy a hacer más cantidad, entonces doblo la cantidad. Y ya luego lo que hago es saborizarla con algo. Si voy a hacer una mayonesa básica, agrego ajo y cebolla, por ejemplo, o solo cebollita o solo ajo. También, pero de ahí en adelante puedo hacer mayonesa de aguacate y agregar un trocito de aguacate, mayonesa de pimentón y agregar un pimentoncito asado. Inclusive en MasterChef del año pasado, me acuerdo que una participante hacía mayonesa de cualquier cosa, hacía mayonesa de mango, y un día ensayé una mayonesa con maracuyá y quedó súper rica. Entonces, mire que hacer mayonesa, se van a dar cuenta, es que en menos de 15 minutos hacen una mayonesa. Esta, por ejemplo, es una ensalada, a esta le hace falta una harinita, yo creo que la acuñé con algo. Esto es una ensalada que lleva atún, lechuga, mango, pimentón. ¿Esto qué es? Esto fue como un pescado que hice como salteadito, con platanitos y agua, como una especie de ceviche con cebolla, con aguacate, con pimentón, con mango tomi. Esta es una ensalada de pollo que también hago mucho, que lleva mango, lechuga, maicitos, uvas pasas, el pollito salteado. Inclusive a estas ensaladas, si no tenemos harina ahí, podemos llevar un pancito y comérnoslo con un pancito, o ponerle, por ejemplo, los crotones, uno los compra, pero también los hace muy fácil. Los crotones a veces salen costosos, y hacer crotones es súper fácil. Yo corto pan tajado en cuadritos. En la air fryer quedan tostaditos súper ricos. Pero quienes no tengan la air fryer también lo pueden poner en una sartén con un poquitico de aceite, los cuadritos de pan cortados, y los doran y también quedan súper bien. O los meten al horno si tienen hornito. Aquí tengo unas opciones vegetarianas, como les digo, para quienes sean vegetarianos o veganos, o simplemente para quienes por alguna razón no tengan carne ese día, o no quieran hacer carne. A veces me aparece no hacer carne. Por ejemplo, aquí tengo el carbe, que esto se llama texturizado de soya. Eso se compra, ya hay muchas marcas, pero la más común que conocemos es como el carbe. Eso es soya y tiene un contenido de proteína supremamente alto y de buena calidad, y se prepara muy fácil. Yo con solo hidratarlo con agua caliente, ya está listo. Ya es lo que uno lo agregue, lo puede uno mezclar con hogao, con una salsita rosada, y queda muy rico. Como les digo, puede reemplazar la carne, y es de un contenido de proteína muy bueno. Lo mezclo con arroz, por ejemplo, este es un arroz como con quinoa, tenía un huevito para complementar un poquito, pero ni necesitaría complementar. Tenía aguacate con ajonjolí. Aquí tengo, por ejemplo, unos garbanzos con arroz, madurito y una ensalada muy básica. Y aquí tengo un almuerzo supremamente completo y sencillo. Tengo aquí la proteína con un poquito de carbohidrato, el arroz, un carbohidrato adicional que era el plátano maduro. Y tengo un arroz con frijol, es como una especie de calentadito con huevito y plátano maduro. Esta, por ejemplo, es una ensalada vegana, que también la preparo mucho, y es el frijol. El frijol no siempre lo podemos hacer con sopa, en ensalada queda muy rico. Por ejemplo, aquí tengo garbanzo en ensalada y frijol en ensalada, se cocinan igual que cuando voy a cocinar frijol, solo que no le voy a agregar ni papa ni nada, sino que cocino el grano solito. Muy importante cuando preparemos leguminosas, incluyendo las lentejas,
que tenga un remojo lo más largo posible. Las leguminosas deben remojarse mínimo 12 horas, ojalá las 24, porque en el remojo las leguminosas dejan muchas de estas sustancias que causan esta sintomatología como gases, como flatulencia, como cólicos, que a muchas personas les pasa con las leguminosas, pero normalmente es porque no se hace un remojo adecuado. Y el remojo, por eso normalmente no debemos utilizar el agua del remojo para prepararlos. Entonces uno lo que hace es remojarlos y luego los pone a cocinar, se pueden poner a cocinar con un poquito de ajo, hojitas de laurel, saco el granito, y ya lo mezclo. Acá, por ejemplo, tiene quinoa, también en vez de quinoa podría ser el arroz, que tiene nutrientes muy similares. Aquí hay aguacate, hay mango, hay pimentón, hay cebolla. Igual que ese, por ejemplo, es el garbanzo con tomate, con aguacate, con cebollita, unas tajaditas de maduro, lechuguita, y ya tenemos un plato muy completo. Aquí tengo, por ejemplo, unos germinados con verduritas y unas tortas estos eran como tortas de frijol, también se pueden hacer de garbanzo, de lenteja. Aquí estas fotografías las traigo para decirles, por ejemplo, que no siempre las comidas rápidas son malas y si las hacemos en casa, por menos razón. Y es que es válido, por ejemplo, que yo me lleve un sándwich de almuerzo. Si yo me hago un sándwich con pollo desmechado, atún, lechuguita, tomate y queso y los pancitos, perfecto, tengo la harina, tengo la proteína, tengo la verdura. Lo mismo si hago una hamburguesa en la casa, con la carnita, con queso, con tomatico, con pepino y el pancito, perfecto, o sea, no hay nada más balanceado que eso. El problema es a veces cuando hay exceso de grasas, de salsas, de tocineta, de muchas cosas. Eso, por ejemplo, es como un wrap que uno hace con esas tortillitas de harina que compra, con palitos de pepino, zanahoria, mango, lechuga y atún, que puede servir de almuerzo en coca y eso se hace súper fácil. Las pizzas que uno hace en casa, bueno, aquí tengo otras opciones de almuerzo, por ejemplo, hay cosas típicas como un sudado que también es válido, o si yo llevo carnita, sopita de guineo con arroz y carne molida, o aquí hago un sudadito con muslos, o papita, yuca. Inclusive, mírenme, acá hay tres harinas, pero en porciones muy pequeñas, un trozo pequeño de plátano maduro, un trozo de yuca pequeño, un pedacito de papa, y una ensaladita también es son. Aquí tengo como un arroz con atún, tengo un pescado salteadito con arroz madurito y ensalada. Estas son las pastas, las pastas nunca fallan, que son fáciles, rápidas, mezcladas con cualquier cosa. Acá, por ejemplo, están con espinaca y tomate y pollo. Entonces, es un almuerzo supremamente balanceado, porque tiene la harina, tiene la proteína, tiene la verdura. Eso, por ejemplo, puede ser de almuerzo para la coca, lo utilizo mucho en la noche para la cena, que es una tortilla de arroz. Normalmente las tortillas, uno bate el huevo, yo salteo las verduritas. Entonces, aquí, por ejemplo, creo que había champiñones, había zanahoria, tomate, espinaca, lo salteo en un poquitico de aceite, pero aparte en un recipiente bato el huevo. Cuando ya salteé todas las verduras, las llevo al recipiente y mezclo todo en el recipiente. Si tengo arroz de otros días, mezclo ahí el arrocito y ya todo mezclado lo devuelvo a la sartén y hago la tortilla. Esto, por ejemplo, de almuerzo de coca también es súper fácil. Profe, Bueno, hola, hola. yo creo que sucede mucho y bueno, me ha pasado. Tenemos como dos preguntas relacionadas. La primera es que si es posible congelar alimentos cocinados, ¿cierto? Y cuánto puede durar esa conservación. Y además que si también cuáles son los posibles métodos para conservar las verduras. Listo. Bueno, hablemos primero del congelado y El un alimento bien congelado puede durar hasta 6 meses en la nevera sin ningún problema. Podemos congelar cocinados, ¿cierto? O sea, pues por ejemplo, yo puedo congelar, hay gente como les digo que prepara lentejas y frijoles para toda la semana.
yo lo puedo congelar y perfectamente al descongelarlos queda bien. Y hay cosas que pueden perder textura, pero no pierden valor nutricional. Es válido congelar y podemos congelar ya cocinados y para muchos puede ser la mejor estrategia cuando tienen poco tiempo. Yo puedo preparar mis pastas con, no sé, casi cualquier cosa. Mis pastas con verduras y pollo en una coquita, congelarla para varios días o hacer varios menús. Bueno, si uno no se cansa, pues está bien. La estrategia es válida. Y ya en el microondas lo puedo descongelar y queda bien. Como les digo, hay cosas, por ejemplo, que no son válidas congelar, como hay ensalada, como algunas verduras que pueden perder su textura, no pierden valor nutricional, pero sí pueden perder la textura cuando yo las congelo y las descongelo, pero sí se puede cocinar congelado, perdón, cocido, ya cocido, sí se puede congelar y ya luego lo que hago es simplemente descongelar, lo puedo pasar en la noche para refrigeración y ya luego calentarlo en un microondas, por ejemplo, o en un horno, dependiendo pues del recipiente donde esté. Conservar las verduras. Bueno, tengo varias opciones, refrigeración o congelación. Por eso yo recomiendo comprar verduras cada 8 días, porque las verduras se dañan fácilmente en la nevera. Comprar justo lo que yo voy a necesitar. Lo que les decía de la planeación. Porque es que si yo compré 1 kilo de tomate, pero solamente hice ensalada de tomate un solo vez a la semana, o no utilicé tomate para otras cosas. Hablemos de otra verdura porque es que el tomate se utiliza para todo. Pero no sé, me compré una flor de brócoli vivo sola y solamente hice una ensalada para un día. Yo debo comprar en lo posible justo lo que vaya a gastar en la semana para que no me queden verduras en la nevera que a veces se dañan. Un consejito adicional, una cuñita, es que en nuestra ciudad, en Medellín, yo sé que en los municipios no tenemos como esa opción como en Bello, en Envigado, en La Estrella, pero quienes vivamos en Medellín, por ejemplo, todos los sábados hay mercados campesinos en muchas partes, como en San Germán, en Los Colores, en Belén, en La América, en La Floresta, en los parques, siempre, todos los sábados hay mercados campesinos. Cuando uno compra en un mercado campesino las verduras, duran más de una semana en la nevera. Si uno las compra en un supermercado de grandes superficies, así veamos las verduras muy lindas, a la semana ya están dañadas. Pasa con el tomate, con las fresas, con la lechuga, con todo. Cuando compramos en mercados campesinos, además de que estamos promoviendo un mercado, un comercio justo, porque ese campesino está recibiendo todo su dinero por su producción, no hay intermediarios. Generalmente, también la mayoría de las veces, no siempre, son eh, como producen en pequeñas cantidades, es agroecológico, no es grandes cantidades, como pasa a veces con los proveedores de los supermercados, también es mucho más saludable y nos duran más las verduras. Tengo dos opciones: comprar justo lo necesario para la semana para que no se me dañen, congelarlas, pero no todo es apto para congelar porque hay cosas que yo puedo congelar dependiendo para qué, si yo lo voy a utilizar en una crema. Hay verduras que al descongelarlas ya pierden textura. Vuelvo y repito, no pierden valor nutricional, pero sí pueden perder un poquitico la textura dependiendo como en qué receta las vaya a utilizar. La otra opción es hacer conservas y es que yo puedo calentar agua, vinagre en partes iguales, agregar azúcar y sal y poner en frascos bien lavaditos, esterilizados, verduritas como, y eso dura mucho, palitos de apio, palitos de zanahoria, pimentón, habichuela, brócoli, coliflor, y duran también por ahí 6 meses en la nevera cuando lo hago en las conservas. También, por ejemplo, hay verduras que se nos dañan fácilmente, como las lechugas. Yo puedo, lo que hago es separarle las hojas, separar las hojitas, desinfectarlas, lavarlas y ponerlas en coquitas con papel absorbente
hojita de lechuga, papel absorbente, hojita de lechuga, papel absorbente. Eso aplica para la espinaca, aplica para la lechuga, para el cilantro. La zanahoria, por ejemplo, es un producto que dura mucho. Entonces puedo hacerlo en conservas, puedo hacerlo en refrigeración tratando de que no pasen mucho tiempo en la nevera. Es porque igual las verduras, así sea en refrigeración, pasadas algunas una semana o dos, ya se empiezan a deteriorar. Entonces, por eso es importante planear y comprar justo lo que van a preparar. O congelar, que hay cosas, por ejemplo, si las voy a hacer en cremas, congelar la zanahoria, congelar la habichuela. Hay muchos, pues casi todo se puede congelar, que obviamente no voy a congelar una lechuga porque generalmente no hacemos sopa de lechuga y generalmente la lechuga la consumimos fresca y en congelación pierde totalmente, se quema y pierde su textura. Entonces, esa es como las opciones. O también, como les digo, hacer estas preparaciones preliminares con muchas de las verduras cortaditas ya en julianitas, en coquitas con papel absorbente entre ellas, porque eso va a absorber humedad y va a hacer que nos duren también mucho más en la nevera en refrigeración, para que no nos pierdan textura dependiendo como del destino que le vayamos a dar. Si lo vamos a hacer en un salteado, puede aplicar, si las queremos comer frescas, pueden perder crocancia. Yo acá, para quienes no conozcan la estrategia, voy a... No, ahorita dejo de compartir y les voy a mostrar el proyecto de coca. Voy a mirar qué tengo acá, voy a terminar acá. Ya recomendaciones generales, elegir algunos alimentos integrales, a veces es importante en la hora del almuerzo, que a veces, por ejemplo, el arrocito sea integral o las pastas sean integral, pues no necesariamente tiene que ser todos los días. Estos productos integrales también los podemos incluir en otras comidas, como en el desayuno o en las entrecomidas. Tratar de que ese almuerzo sea entre 12 y 2 de la tarde, que lo hagamos con calma, que yo sé que es un proceso que requiere tiempo e imaginación, pero que si lo hacemos, lo planeamos, va a ser mucho más fácil. Tratar de seleccionar, de que sea muy variado, e hidratarnos bien. No siempre, no siempre tenemos que tener sobremesa. No es totalmente indispensable. Si nos hace falta, ojalá sean bebidas no azucaradas, o los líquidos también los podemos reponer en otros espacios. O sea, no es totalmente indispensable. Hacerlo más consciente ese proceso de alimentarse, tratar de que no lo hagamos frente a un computador ni frente a un televisor. Cuando no hacemos como tan conscientes ese acto de comer o masticamos muy rápido, es también otra razón por la cual a veces nos da tanta ansiedad en el resto de la tarde, porque no alcanza, así hayamos comido suficiente, no alcanza a llegar la señal de saciedad del cerebro adecuadamente, que así hayamos comido suficiente, quedamos con sensación de que queremos comer más. Por eso, comer despacio, masticar muy bien también da mucha sensación de saciedad y el estar no distraídos con otras cosas. Y evitar estos alimentos. O sea, ¿cuáles son los alimentos de los que realmente nos debemos cuidar? De exceso de azúcar, de exceso de grasa y exceso de sal o sodio. Bueno, conclusiones acá para ir a mostrarles el proyecto de COACA si no lo conocen, porque digamos que hay algunas personas que sí son de la comunidad universitaria ya lo conocen, pero si son personas que están por fuera, inclusive hay muchos que están dentro de la universidad que no lo conocen. Un proyecto muy bonito que tenemos con la Dirección de Comunicaciones de la universidad, ya se los voy a mostrar. Para terminar, acá como conclusiones, que una nutrición adecuada es la base del rendimiento, sea académico, sea laboral, seamos amas de casa, es nuestra gasolina. Que bien, que mal, todo nos da calorías, pero que obviamente esas calorías deben estar acompañadas de nutrientes, ¿sí? Que una de las principales patologías que tenemos son causadas por una mala alimentación, como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades cardiovasculares, como el cáncer, por ejemplo. Que fortalecer el uso de la alimentación casera, pues es más económica y más saludable.
yo siempre lo he dicho, de las cosas, digamos que positivas que nos dejó esta pandemia, es que muchos, por ejemplo, que no estaban acostumbrados a cocinar en casa, les tocó, y ojalá conserven ese hábito. Y que es importante pues fortalecer como estas estrategias y estos espacios que nos está digamos que proporcionando de arroba de promover y alimentación saludable. Entonces, quiero dejar de compartir pantalla. No sé si de pronto hay alguna pregunta para poderles mostrar algunas recetas que tenemos en el proyecto de Cocas y cómo mostrarles también cómo llegar allá. Voy al buscador de Google, ¿cierto? Voy al buscador de Google y pongo Cocas, UDEA, que esa es como la sigla de Universidad de Antioquia, ¿cierto? Cocas UDEA. Lo estoy explicando así porque sé que puede que tengamos personas acá en la sala que no sean de la universidad. Entonces, cuando yo pongo el buscador, generalmente los dos primeros links me llevan a la primera temporada de Cocas y a la segunda temporada de Cocas. Si les parece bien, son unos videos muy corticos, ya vamos a terminar. Podemos ver una receta de la primera temporada y una receta de la segunda temporada. ¿Tenemos tiempo, Julián? Claro que sí, profe. Listo. Tenemos un ratico. El tiempo es muy reducido, pero claro, lo podemos hacer. Bueno, pero les quiero mostrar que igual son muy cortos, porque están en un formato que es como con la cámara aceleradita, entonces vamos a la primera temporada. Entonces, cuando le dan clic a la primera temporada, van a encontrar una serie de 10 videos de Cocas. Entonces, aquí miremos cuál: ensalada de frijol, wrap de pollo. Miremos este wrap de pollo. Entonces, acá le dan clic. Inclusive también lo encuentran en YouTube, solo que llegan más fácil acá porque tienen todas las Cocas. Ay, no me funciona. Ya. ¿Qué pasa con mi internet? Pues mire, esta tiene solo 2 minutos 40. ¿Me está escuchando, Julián? Profe, se escucha muy bien. Aunque es musiquita, pero... Por ejemplo, muestran cómo conservar la lechuga en hielito mientras tanto. Por ejemplo, están conservando la manzana en el mismo sitio para que no se parta. Mientras También se puede aplicar el aguacate, profe. sí, Perfecto. ay. Lindo. Parten la papa y se cocina así en cuadritos. Ahí ya está cocinado. Esa fue una ensalada, no país. Entonces ahí mezclaron manzana verde, papa, lechuga, un jamón, atuncito, unas cucharadas de maíz y 2 cucharadas de mayonesa. Siempre van a encontrar las calorías, el valor nutricional. Que por ejemplo, esa ensaladita
Y recomendable el recipiente en vidrio, ¿cierto, profe? Vamos a ver otro videito antes de que se nos acabe el tiempo de la segunda temporada. Aquí, por ejemplo, la segunda temporada le pusimos un plus y fue que además del video, pues teníamos ahí la receta escrita. Entonces aquí, este es un arroz especial, arroz oriental, ensalada de pollo, crepe de pollo con champiñones, tenemos pastel de carne, papa y verduras, pescado, rollo de garbanzos, sándwich gratinado, tortilla de espaguetis, tortilla de lentejas. Veamos este sándwich gratinado. Ay, ese es larguito, ese es hace un minuto. Ahí están ensayando a hacer una salsa bechamel. Le ponen partes iguales, la mantequilla y la harina. Queda como un recorrido así como se ve ahí. Y ya luego va a agregar la leche. Hace la salsa bechamel. Entonces, partes iguales de harina y mantequilla. Me vale un poquito el audio, profe. Se puede escuchar. O hasta la mitad, puede ser así. Sí, aquí voy a repetir esto porque esto es una base para muchas recetas, por ejemplo, para la lasaña también, que es la salsa bechamel. Yo sé que muchos de pronto sí la saben hacer, pero de pronto otros no son tan hábiles para la cocina. Y es una salsa básica, como les digo, que sirve para muchas cosas, para gratinar, y es partes iguales de margarina, partes iguales, por ejemplo, si yo puedo poner 2 cucharadas de mantequilla o margarina, 2 cucharadas de harina, vieron que queda un pegotito, y ya luego uno agrega la leche, va agregando leche a poquito, dependiendo de qué tan espesa la quiera. Es importante batir con un batidor globo para poder deshacer como los grumitos, y ya luego se agrega sal, pimienta y nuez moscada, y esa es la base de muchas recetas como esta. Es parte una cebolla. Ahí lo que va a hacer es saltear. Cuando yo digo que saltear en mis recetas, pequeñas cantidades de aceite. Se saltea cebolla, se saltea es el video más largo. Normalmente en los videos se pega 2 o 3 minutos. Ahí también agregué, se hace como un hogao, ajo, cebolla, pimentón. Agrego unas tiritas de tocineta. Agrega 2 cucharadas de maicito. Ahí, por ejemplo, está recurriendo a algo que puede ser muy desembalador, que son las verduras en lata. Si son frescas, mejor, pero uno no se puede negar a que hay algunos días y que no son frescas al mismo tiempo. Eso es una pechuga cocida, que se puede cortar así como lo cortó él, se desmecha.
lo que va a hacer es poner en la base de una refractaria las tajadas de pan. Se ponen jamón y queso como si estuviéramos haciendo un sándwich. Se hace el sándwich que nosotros ahí en la refractaria. Esto todo es pequeñito. Echo la salsa bechamel. Queso parmesano. Ya simplemente se pone en el horno. Ahí habían dos sándwiches. Está que la pausa. Una notica, había una notica muy importante ahí que decía, y aplica para todas las cocas, y es que siempre debemos, si preparamos, sea en la noche o en la mañana, siempre debemos dejar enfriar para empacar, pues, o puedo empacar caliente y dejar enfriar antes de meter a la nevera o antes de ponerlo en el bolso, porque cuando pasan mucho tiempo con esa temperatura tibiecita, es un medio como de reproducción de microorganismos pues ideal. Entonces nada debe permanecer mucho tiempo en temperatura tibia. Entonces siempre se debe tratar de enfriar. Si lo hice por la noche, lo enfrío y lo guardo en la nevera. Si lo hago por la mañana, lo enfrío antes de taparlo para poderlo cargar. Entonces, bueno, básicamente esto era como lo que tenía para compartirles. La idea es que lo que quise transmitir, a pesar de que no lo hicimos hoy de manera tan práctica, es que primero, llevar coca es una de las mejores opciones saludables para cuidarnos en el día a día, porque salir a comer por fuera es muy rico, pero que sea realmente algo eventual, que no sea del diario. Ya mostré como las razones por las cuales puede ser mucho más saludable y que también es como entusiasmarlos con el tema de la cocina. Hay muchas recetas que son fáciles, rápidas, si lo planeamos, lo hacemos fácilmente. Y acá, por ejemplo, aquí en los videos, pues hay recetas supremamente fáciles. También, por ejemplo, ya no publico tan seguido, pero yo trato de publicar eventualmente también en mi Instagram como recetas fáciles, pero más con la intención de motivarlos y mostrarles que comer saludable no es tan complicado ni tan difícil, y que se motiven. Y igual también por ahí pueden encontrar cantidad de recetas como para inspirarse, que estén adaptadas solamente a sus gustos, a sus posibilidades económicas. Bueno, en fin, yo solo espero que quienes estén aquí y no lleven coca se hayan motivado a hacerlo, y a quienes lo hagan valoren eso que están haciendo, que es una opción saludable, y sigan motivados a seguir cargando coca.
Bueno, no sé si de pronto hay más preguntas. Eh, ¿Tienen alguna inquietud? Si Por- les gustó. Yo creo que pues, por parte mía me voy también con mucha hambre, pero al menos tendré opciones y recetas que usted acá nos mostró para poder hacerlos. Y pues, yo creo que sí hay algunas preguntas, pero ahí lastimosamente el tiempo ya nos coge. Entonces, en algún momento y en otro espacio seguramente las resolveremos. Y creo que por allí, profe, les iba a compartir el Instagram eh, suyo a las personas para que también la puedan seguir, estén al tanto de todas esas recetas que usted de pronto nos puede compartir. Y Bueno, entonces, es sí, Ángela Franco 72, así de sencillo. No quería como responderle a las personas que me están agradeciendo con mucho gusto. Esto es algo que me gusta mucho hacer y les agradezco que hayan estado hasta el final. Yo sé que ya empezó el partido de Colombia y, y que lo hago, digo, con mucho gusto. claro, no, profe, nuevamente muchas gracias a usted y a la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia por aceptar esta invitación y por compartir esos conocimientos que son tan valiosos con las familias de la UdeA, ¿cierto? Y además también muchas gracias a todas las diversas familias que nos acompañaron el día de hoy y recordarles que esta grabación la pueden encontrar en el Facebook y @educación virtual. Bueno, sin más, profe, nuevamente muchas gracias Con y mucho para gusto. todas las personas que nos acompañaron y que tengan una linda noche. Hasta luego. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en Internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.